Nuestro invitado de hoy es dibujante, es monero, es caricaturista, es escritor, es nerd y está orgulloso de serlo. Bienvenidos a Caldo de Cultivo. Está con nosotros Bernardo Fernández, mejor conocido como Bef, ya en los bajos y en los altos mundos, ¿no, Bef? Sí, ya, yo creo que... Bueno, solo el banco me dice Bernardo, así que... Sí, ya, claro. sí. Oye, yo te conocí hace mucho tiempo cuando pensaba, perdón mi ignorancia, que eras novelista, con Temporada de Alacranes, que es un libro que a mí me encanta a la fecha, lo sigo recordando con mucho cariño. ¿Hace cuánto fue eso? 2005. ¿2005? Es que... Pero esa es una historia linda. Bueno, o sea, yo empecé haciendo fanzines de cómics en los 90, o sea, 91, por ahí. Es de estos que ibas al chopo y de mano en mano, que tenían nombres justo así, Hemofilia, Molotov, etcétera, ¿no? De hecho, nuestro fanzine se llamaba Molotov antes de que existiera la banda. La banda, Sí, cuando claro. apareció la banda desapareció el fanzine. Pero es esos mismos años, era como esta efervescencia post-punk que había en la Ciudad de México. Pero no te publicaba cómics nadie, o sea, llegabas, los que hacían, las editoriales de cómics solo publicaban la historieta popular, esta que conocimos, que además en México es como sinónimo de basura, ¿no? O sea, el libro vaquero, el libro policíaco, el memín, el lágrimas y risas, todo eso, digamos, tenía un perfil muy claro que solo publicaban eso. Sí. Entonces llegabas con cualquier otra cosa y te decían, no, yo no hago eso. Y llegabas con las editoriales y se veía muy mal, o sea, decían, no, pues la historieta es una cosa menor, o sea, no tenía como espacio en el mundo editorial. Entonces me tocó ser de estos, o sea, empezar desde el fanzine, pero llegó un momento dos cosas. Uno es que yo, por el tipo de dibujo que tengo, que es como muy así, como justo muy caricaturesco, cuando quería hacer historias más serias, más violentas, como más azotadas, pensaba que no funcionaba muy bien ese dibujo y le hacía guiones a otros dibujantes. Pero nunca acababan de dibujar, es decir, pues todos éramos estudiantes, jovencitos, pero además pues todo el mundo empezando su carrera como ilustrador o como dibujante, entonces el tiempo que te quedaba dibujaban 2 o 3 páginas, pero nunca acabaron uno solo de mis guiones. Y un día dije, no, ya, voy a dibujar mis cómics con palabras. Y empecé a escribir cuentos de ciencia ficción, otro oficio que no iba a llegar a ningún lado. Justo cuando viene la convocatoria de Premio Novela Policíaca que ganó Tiempo de Alacranes en Querétaro en el 2005, yo había entrado a un montón de concursos de novela, con la primera novela que escribí, que era de ciencia ficción, en concursos de ciencia ficción y de no ciencia ficción, nunca se quedó. Y dije, bueno, pues voy a entrar a este. Yo pensaba que era un brinco fácil, o me parecía que no era complicado, porque el policíaco y la ciencia ficción son hermanos, ¿no? O sea, la ciencia ficción es la hermanita menor. Vienen de Edgar Allan Poe, los dos, digamos, como el cuento contemporáneo de ambos géneros, etcétera. Entonces, me parecía que no era complicado dar ese salto. Escribí esta novela policíaca y con tan buena suerte que no solo ganó el concurso, que además mis jurados eran Federico Campbell, Nacho Padilla y Eduardo Antonio Parra, que era un jurado de lujo. Yo me acuerdo, lujo. me habló Nacho Padilla, el llorado Nacho Padilla. Llorado y extrañado y que le mandamos besos. Donde quiera que esté Nacho. Me dijo, oye, te hablo para decirte, te ganaste el premio. Y eso cambió mi vida porque no solo significó publicar por primera vez una novela policíaca, tener un premio, sino acceder al circuito comercial. Claro. Yo había publicado en alguna editorial indie y esas cosas, pero eso ya fue con Planeta en ese momento, que ahora está recuperado en Océano, pero en ese momento fue como firmar en una major para los músicos. Claro. Ahora, cuando tú empezaste, también hace poco entrevistamos a Monero Hernández y hablábamos de cómo los cómics eran así como justo lo que decías, ay, pues eso es un cómic, ¿cómo vas a publicar un cómic con pasta dura? Era impensable. Impensable. ¿Cómo viviste tú porque a ti te tocó en primera persona, digamos, el cómic, yo leía Condorito y cosas así, y era así como feo, y a mí me encantaba Condorito y me sigue encantando. ¿Cómo fue esta transición y cómo la vive alguien como tú a llegar a ediciones como esta, a La Familia Burrón editada en pasta dura, todas estas cosas? Pues creo que es un logro generacional de los moneros más o menos
yo más o menos de mi edad, ahora hay otra generación después de nosotros totalmente digital, en otro registro, pero y antes de nosotros, o sea, la generación que debería precederme no existe. O sea, los que se dedicaron a eso se fueron a la caricatura política, justo, o sea, justo la generación del Fisgón, de Ahumada, Luis Fernando, incluso, que son más jóvenes, Gis y Trino, que eran un poco eso, pero ellos se fueron como al periódico, bueno, Gis y Trino después publicaban en libros, pero era el único, o sea, llegabas a las librerías, solo estaban los libros de Ríos y de Gis y Trino de Sí, México, ¿no? sí. O sea, yo empecé a dibujar profesionalmente en 1990. La primera novela gráfica que publiqué fue hasta 2010. Y en ese momento salió con, no se me olvida, salió con Alfaguara. Y yo dije, no, pues qué maravilla, ¿no? Alfaguara es un sello muy respetado, tiene toda esta parte de niños y jóvenes, etcétera. Y le fue muy mal, porque en ese ni siquiera había, No se consumían, claro. no, yo creo que sí había interés, pero ni siquiera había espacio en las librerías para los cómics. O sea, Claro. no supieron dónde ponerla porque no era un libro infantil, tampoco quedaba muy bien con los libros de Mafalda o de Ríos, y entonces naufragó. Espiral se llamaba mi primera novela Espiral. gráfica. Vamos a hacer una pausa. Me acuerdo cuando fui, la primera y única vez que fui a Buenos Aires, como yo veía en los kioscos, como Ajá. aquí ves en cualquier tiendita, y estaban los libros de Fontana Rosa, Sí, sí. de Quino, de Maitena, y El yo decía, qué Eternauta. maravilla. Y bueno, pues ahora ya estamos picando piedra todavía, pero ya vamos avanzando. Hacemos una pausa, estamos con Bef en Caldo de Cultivo. Está con nosotros en este caldo de cultivo otra de estas criaturas extrañas que se llama Bernardo, pero realmente ya se llama Bef. Y cuéntame, a partir de que empezaste a publicar tu novela gráfica, sí vino un boom, a lo mejor no tanto como en Argentina o en España, pero mucha gente empezó a hacer novela gráfica. ¿Y cuál era la respuesta del público? Así como, ¿hiciste un libro de dibujitos? O porque hay gente que dice, no, hice un libro de cuentos. Ah, de niños. No, hice una novela gráfica. Ah, un cómic. Sí. No. Antes de la primera novela gráfica yo publiqué dos libros de cómics cortos y quiero hacer este reconocimiento a Josefina Larragoiti de Editorial Resistencia, que fue la primera editora que me llamó, me dijo, quiero hacer una novela gráfica contigo. Yo no tenía en ese momento y le dije, bueno, pero tengo estos cómics cortos, que era como un libro de cuentos y me publicó dos volúmenes Wow, y ha seguido publicando, es la que tiene el catálogo más grande de autores de novela gráfica mexicanos, Editorial Resistencia, que en el nombre lleva la fama. claro. Y después los chicos de Sexto Piso, yo ahorita te cuento esa historia de Sexto Piso, pero, o sea, recuerdo que llegué con una escritora, además que respeto mucho, que estaba en una de estas comisiones del Bicentenario y querían hacer unos cómics para el Bicentenario, y me pidió que le llevara algo de mi trabajo y le llevé mi libro de cómics cortos, ¿no? Mi libro de cuentos, justo, y ella me decía, bueno, es que está muy bonito tu catálogo. O sea, le costaba mucho trabajo, siendo una persona además, una lectora, una autora ella misma, etcétera, Entenderlo. entender que era un libro de cuentos solo que en formato de cómic. Eh, lo que sucedió después, que para mí fue otro de estos golpes de fortuna, es que un día me habla Diego Rabasa, que o sea, nos habíamos visto, me había tocado viajar con ellos a Londres cuando México fue el país invitado, pero nunca había platicado con ninguno de ellos. Que son los fundadores y editores de la editorial Sexto Piso. Sí, ellos dos y Felipe, que es su socio Felipe original. Rosete ahora. Y, y entonces me llama y me dice, oye, queremos invitarte a comer porque, y esto es así de las palabras más dulces que he escuchado, Juan Villoro quiere que le ilustres una novela gráfica. La calavera de La cristal. calavera de cristal. Yo Wow. no conocía a Juan en persona. Bueno, yo había conocido a Juan siendo lector una vez que me firmó un libro en los 90, pero bueno, no era mi amigo tampoco. Y entonces era un guión de cine, La calavera de cristal, que Juan quería convertir en cómic, o sea, que no se perdiera ese trabajo. Y fue el primer cómic tipo Tintín que se hizo en México y que además se publicó en pastadura, que se distribuyó a librerías, y creo que eso fue un cambio muy importante en mi carrera, que además detrás de eso permitió que muchos más autores estaban en la batalla y además yo muchísimos, mucho mejores dibujantes que yo empezaron a publicar en ese formato y en ese circuito.
Y no sé si es una explosión, pero creo que es un momento en el que vamos a empezar a ver muy buenos cómics, porque hay un montón de editoriales que se están interesando. Justo, bueno, yo ahora estoy publicando con Océano, que es la primera de las grandes que se lanza al ruedo, pero están un montón de editoriales pequeñas. Está la gente bueno, Sexto Piso, Resistencia, esta editorial la Caja de Cerillos, Sí, claro. haciendo cosas muy lindas además. Pues yo fui justo en estos 90 de efervescentes, gran lector de William Burroughs en aquel momento, del Almuerzo Desnudo, pero era muy difícil conseguir sus libros. Y cuando yo estaba en la universidad y descubrí que Burroughs había vivido en la Ciudad de México. Por aquellos años Jorge García Robles publica una biografía de Burroughs en México que se llama La bala perdida. Y entonces descubro no solo que había vivido en la Ciudad de México, sino que había matado a la esposa en la Ciudad de México. Y es una historia que me obsesionó desde ese momento. Como a mucha gente, porque es una historia pues de una pareja, que los dos son adictos, pero aparte él era muy aficionado a las armas. Y pues en un juego no, tengo un muy buen tiro, tengo una muy buena puntería, le dispara a la mujer que estaba... Se pone un vaso en la cabeza de Se ella, pone ¿no? un vaso. Y él dice, tengo muy buen tino, y la mata en ese momento, y va a dar a la cárcel. Es una historia brutal, y además lo saca el rey de los abogados tranzas va y lo saca ¿Estuvo en 2 semanas. Lecumberri? 2 semanas en Lecumberri. Además, al mismo tiempo y yo no hay registros de que se haya cruzado con ellos, pero al mismo tiempo que Goyo Cárdenas y que Ramón Mercader, ¿no? El asesino de Trotsky. El asesino de Trotsky. O sea, coincide en la cárcel con tipos. Y el Goyo Cárdenas, que también fue como El primer serial killer famoso, bueno, no el primero, pero muy famoso serial killer de los años 40 en la Ciudad de México que había matado a, creo que eran 6 chicas que habían enterradas una historia horrible, ¿no? Enterradas en el jardín, etcétera. Entonces, ese cruce me parecía fascinante y de eso construye esa historia. Es la historia, por un lado, contar la historia de Burroughs en México, de cómo llega, cómo mata a la mujer, cómo se escapa, y al mismo tiempo en un tono autobiográfico, aunque eso fue un poco como de rebote. ¿Cómo tú estableces, como lector, puedes establecer una relación amorosa con un autor al que nunca ves en tu vida a través de sus libros? Y Claro. cuento un poco eso que era lo que me interesaba hablar. Y es como hasta ahora mi cómic más extenso, porque son casi 300 páginas, me No, tardé 5 años haciéndolo, etcétera, ¿no? es un libro de verdad divino. Yo me acuerdo cuando te entrevisté y cómo hablábamos de cómo hacer que esta escena del crimen, de dolor, que fuera sutil y brutal al mismo Sí, tiempo, sí, que sí. no fuera gratuito. Creo que lo resolviste muy bien. Y además me sirvió para entender que mi dibujo, a pesar de ser como esto que te decía, como muy suave, podía servir para contar cosas tan fuertes. Absolutamente. Y vamos a hablar de tu más reciente libro, que El es instante amarillo. El Instante Amarillo. Hacemos una pausa, estamos con Bernardo Fernández Beff. Como se pueden dar cuenta, con Bev podemos platicar de muchísimas cosas. A mí me encantaría platicar de cine contigo, de series contigo, de crímenes, o sea, de novela negra o de un montón de cosas. Y yo amo, aparte que así como yo lo presenté como un nerd, él fue la primera persona que me catalogó como nerd y lo sigue Eres sosteniendo. la ¿verdad? reina de los nerds. Te lo dije en esa primera entrevista. Sí, no me acuerdo y me siento muy halagada. Antes de... La de verdad, porque por ahí hay gente que ahora sí, ahora que está de moda quiere dárselas de nerd y no, nada, son bullies. Oigan, Y te contaba que no sabías que yo me enteré de la muerte de Leonard Cohen oyendo tu programa. no manches, Que, estuvo muy que estabas poniendo música de Leonard Cohen y muy afectada, venía con Gaby, mi esposa, en el coche y de repente oímos la noticia. Fue muy fuerte, pero además también hay un lado lindo de oír la noticia de tu boca, pues, y no de algún frívolo claro, que bueno, ni sí. sabe quién es, de estos que dan las notas de 3, las notas del día y que en un minuto te dicen murió, que no tienen ni idea de quién es. Claro. Qué bonito escucharlo de alguien que adoraba, como yo adoro a Leonard Cohen. Y así se cerró el círculo y sigue circulando en Exacto. este círculo la voz de Leonard Cohen y sus letras, por supuesto. El gran poeta de Montreal. El gran poeta de Montreal. El Instante Amarillo, otro favorito de los niños. ¿Cómo es tu acercamiento a los niños con libros como este? Pues mira, justo La Calavera de Cristal, que es como de aventuras, es mi libro para niños hombres, ¿no? Pero yo soy papá de 2 niñas y De dos entonces niñas.
he descubierto que ya casi no se hace historieta para niños, ya todos son como estos adolescentes furiosos que leen Marvel o DC, y tampoco, y mucho menos para niñas, Eso es ¿no? muy importante. Entonces yo quería hacer un cómic para mis hijas, que tuvieran en su estante, dentro de muchos años, que tenga cada una su libro de niñas, y es una historia muy sencillita. Yo a veces pienso que una de las cosas o los errores que cometió mi generación al empezar a hacer cómics es que queríamos contar estas épicas de ciencia ficción, cyberpunk, y yo creo que ganamos mucho cuando nos bajamos de la nave espacial y nos subimos al metro. Y entonces Amo la la, la, frase. la historia es muy sencilla, es una niña en 1990 justo, que está reprobando matemáticas, están divorciando a los papás, que la bulean en la escuela por nerd, mira. 3 de Y, 3. y entonces la mandan a clases de regularización y se enamora de su profe de matemáticas, que es un estudiante de física muy joven, tantito más grande que ella, y que además, como se llama María, igual que mi hija mayor, mi hija mayor se llama así en honor a Mary Shelley. En la novela el profesor de matemáticas le da a leer Frankenstein, le dice: es que tienes que leer esto porque es una niña friki. No sabe qué va a hacer de la vida, está en esa confusión. A los 13 años nadie sabe. No, nadie, ni a los 43. No. Bueno, imagino que solo los futbolistas profesionales y los Es que se niños van a retirar. cantantes saben qué van a hacer en su vida. Y qué horrible, pero ella no sabe, pero le gusta dibujar, ¿no? Y entonces lee Frankenstein y le da un cassette de música punk. Porque se burla de ella, le dice: seguro te gusta Timbiriche, y le dice: no, a mí me gusta Mecano, pero le da un cassette con los Cramps. Sí, con Siouxsie. Entonces le vuela la cabeza y a través de él descubre la música punk. En algún momento, por unas cosas que pasan en la novela, una circunstancia de esas que solo pasan en las novelas, acaba llevándola al chopo de la mano, como todo el mundo le pregunta que si es la hermanita. Y entonces le descubre todo un mundo, pero sobre todo la posibilidad de decir no. O sea, no quiero ser una princesita Disney, no quiero ser esto que esperan de mí, quiero otra cosa. No sé qué quiero, pero esto no lo quiero. Y El Instante Amarillo, que alude a un poema de Sylvia Plath, ¿no? La gran poeta de la depresión, ¿no? Esta poeta norteamericana, que era de las lecturas favoritas además de Leonard Cohen. eh, Ella habla del instante amarillo como un momento que cambia tu vida para siempre, o sea, que es como de esta revelación, y es el momento como justo esta niña tiene una revelación en un instante amarillo, a partir del cual va a poder decir: no, no quiero esto, quiero otra cosa. Yo, a nombre de todas las niñas, mujeres, mujeres maduras, mujeres ancianas, te lo agradezco No, muchas gracias. porque eso es súper interesante y súper importante para nosotras para que lo lean las niñas y los niños. Sí, claro, claro, Es no, súper no. importante eso. Es un libro además creo que mucho sobre la tolerancia, Claro. Estoy buscando por aquí porque sé que por aquí lo tengo, nada más pero que los libreros se tragan los libros. Sí, se los tragan. Hiciste también el primer cómic para Para niños débiles visuales. débiles visuales en braille. Cuéntanos de esa Fue experiencia. padrísimo porque convocados por el Monte de Piedad quería hacer una campaña de comunicación y no sabían muy bien qué hacer y la agencia que les lleva la comunicación institucional propuso hacer un cómic con un giro como filantrópico y entonces pensaron hacer algo como un reto de cómic en braille o para gente con discapacidad o debilidad visual. Entonces me invitan. En realidad, originalmente me llama, que estaba trabajando ahí nuestra amiga Tai la Bella, Tai la Bella Damsky, que suena de broma, pero de verdad se llama así. Se llama Tai la Bella Damsky porque es argentina. Y ella estaba en el equipo que estaba llevando el proyecto y me habló, me dice: yo ya sé que no haces publicidad, pero me gustaría que me recomendaras a alguien. Me contó el proyecto y dije: no, esto sí lo quiero hacer. Y no sabíamos cómo hacerlo y yo convoqué a un amigo, a Jorge Grajales, que ha sido el que ha popularizado en gran parte el cine asiático en México, que hace los maratones de cine del Centro Cultural José Martí. Yo también super lector de cómics, lo conozco desde hace muchos años, pero él mismo tiene debilidad visual. Y entonces le dije: quiero que tú hagas el guión. Llegó a la junta porque más no sabíamos por dónde irnos y nos dijo: no, es que esto no puede ser de este modo, y lo estructuró de una manera que me parece brillante,
que hay una parte de la historia que es visual, como los cómics normales, y otra parte que está contada en braille. Y para entenderlo todo tienes que leer la parte en braille y la parte visual. Y entonces lo que genera es una conciencia como de la otredad muy fuerte. Me encanta. Y sí, pero el mérito absoluto de ese cómic es totalmente de Jorge, que además el dato de trivia es que fueron 3 números. El primero es un astronauta, sobre un astronauta, y le puse la cara de Julio Patán. Además, porque siempre he pensado que Julio Patán tiene cara como de astronauta de cómic francés. Entonces tiene la cara de Ay, Julio Patán. saludos, patán. Ahorita voy a Por encontrar ahí el debe cómic, ¿no estar, sí, sabes? man. Sí. Oye, Bef, entonces quiero hacer la recomendación. Yo, de mi experiencia, Tiempo de Alacranes todavía se encontrará. Sí, Sí. es que después estuvo en Planeta, tuvo 2 ediciones en Planeta, luego la segunda parte de la serie, que se llama Hielo Negro, Mm, ganó el premio Grijalbo, ya en otro grupo editorial, pero finalmente ahora todas las novelas y ahí en Grijalbo se publicó también Cuello Blanco, mm. pero ahora que estoy publicando todo mi material en México, en Océano, recuperaron el catálogo completo de las Ay, policíacas. qué buena Entonces puedes noticia. conseguir Tiempo de Alacranes, Hielo Negro, Cuello Blanco y la última, hasta ahora, que se llama Azul Cobalto, que además son novelas policíacas sobre una mujer jefa del narco y una mujer policía. Están todas en Océano. Y además tuvieron como el buen tino de publicarlas en formato de bolsillo, que las vuelve muy accesibles de Muy precio. accesibles. Entonces sí, se consiguen todas y... Y si tienen unos pesitos también para los niños, La Calavera de Cristal, Uncle Bill para todo el mundo. Yo creo que este es un libro que sobre todo para los que crecimos en los 90, Ujú. pega mucho. Contraculturalosos. Contraculturalosos, si les gusta Burroughs, si les gusta toda ¿cómo se llaman Los beats. los beats, Ajá, exactamente? Kerouac y Ginsberg. Ajá, exactamente. Pero Y también si les da como interés la Ciudad de México en los años 50, ¿no? También claro, tiene esa... la Ciudad de México, la justicia, las relaciones de pareja, relaciones codependientes, la homosexualidad no asumida o Exacto, asumida, exacto. un montón de Las cosas. drogas duras. Las drogas muy duras y para las niñas y los niños, el instante amarillo. Y por favor regresa porque tenemos que hablar de muchas otras Sí, cosas claro, más. no, yo encantado, feliz de venir siempre. Pero, Siempre, no, la verdad que no por nada, pero cada que me toca ir a los diferentes espacios que has ocupado, yo voy muy feliz siempre. pues yo más feliz de que estés Muchas gracias. feliz. ¿Y cómo te pueden seguir en Twitter? En Twitter estoy como @monorama, en Facebook Bernardo Fernández Bef y en Instagram es Beforama, porque ya me habían ganado el monorama. Beforama. ¿Nos dibujas algo de volada? Sí, claro. Ok, yo me voy y le dejo el material al artista.